días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal del hermano David Santiago. Una palabra revelada de parte de Dios para esta generación, para esta tierra de poder, de gloria y de Espíritu Santo, por un crecimiento sobrenatural en la vida de cada uno de vosotros. Os saluda vuestro hermano. En un anterior vídeo estábamos hablando de los creyentes si están eternamente seguros en Cristo. Y hoy vamos a seguir con ese tema, pero sobre todo vamos a hacer lo que es necesario para la restauración del errante. Y hoy vamos a hablar sobre todo de ese tema. Y vamos a leer en Gálatas capítulo 6 versículos del 1 al 10 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso también podemos verla en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Donde dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y eres la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De estas palabras podemos ver, y del anterior vídeo, del que habíamos titulado ¿están los creyentes eternamente seguros en Cristo?, aprendimos que es totalmente posible caer de la gracia de Dios. No es nuestro deseo caer o ver a otros caer. Es la voluntad de Dios que todos los hombres vengan al arrepentimiento y después de que hayan nacido de nuevo, que permanezcan en Cristo. El pecado es fuertemente condenado en la vida de los santos de Dios. Lo hemos visto en la palabra que acabamos de leer. Por el poder de la tentación que viene de Satanás, el mundo y la carne, muchas veces los mejores no alcanzan lo que Dios quiere que ellos sean. Sin embargo, esto no es una excusa para pecar, es simplemente una realidad de la vida. Nuestras almas han sido limpiadas, purificadas y salvas del pecado. Todavía vivimos en un cuerpo con una naturaleza adámica, propensa a pecar. Los verdaderos creyentes constantemente luchan y se esfuerzan para vivir libres del pecado. Los santos de Dios no creen, y la Biblia no enseña que somos salvos y luego seguimos viviendo en nuestros mismos caminos pecaminosos. Debemos andar en vida nueva como nuevas criaturas en Cristo que somos. Debemos limpiarnos a nosotros mismos de la inmundicia de la carne y del espíritu, andando en santidad ante el Señor. La experiencia del nuevo nacimiento alcanza esto en nuestras vidas, si andamos en obediencia a la palabra de Dios. Los creyentes pueden errar, ser sorprendidos en una falta y no alcanzar la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos tratar con este dilema en nuestras vidas y en las vidas de otros? ¿Puede un fracaso condenarlo al infierno? ¿Puede un santo caído ser perdonado? ¿Puede uno ser restaurado a favor de Dios y de los hombres? La palabra de Dios tiene una respuesta para todos nosotros a estas preguntas. Los creyentes son mandados a no pecar. La liberación del pecado es enseñada sin lugar a duda en la Biblia. Una vez que somos liberados, tenemos una responsabilidad de andar en obediencia a la Escritura. No debemos someternos a los deseos y prácticas pecaminosas en las que una vez nos ocupábamos. La palabra de Dios es clara en mandarnos a no pecar.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque la gracia de Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Juan da ciertas instrucciones explícitas a los creyentes concernientes al pecado. Pero ¿qué pasa si los creyentes pecan? Dios, conociendo nuestras debilidades y tendencias a errar de lo correcto, ha previsto un método bíblico para manejar los problemas del pecado en la vida de la persona salva. La salvación no nos da un cuerpo glorificado privado de pensamientos y deseos desagradables a Dios. Satanás, a través de su acceso a nuestra mente, desarrollo de pensamientos y otros sentidos, constantemente nos bombardea con tentaciones y seducciones al mal. Jesucristo sabía cuáles serían nuestros problemas cuando Él proveyó salvación para nosotros, a saber, a través de su muerte en el Calvario. En su plan de redentor, Él también hizo provisión para la restauración de aquellos que caen, yerran o se alejan. En vista de nuestra responsabilidad de andar piadosamente ante el Señor, las siguientes escrituras son presentadas al sincero, fiel Hijo de Dios, insinceridad, deshonradez, vivir a rienda suelta, individuos hipócritas no son incluidos. Medios y métodos junto con estos son presentados en cómo tratar con el pecado y error en nuestras vidas después de ser salvo. Ezequiel fue una atalaya para la casa de Israel, advirtiendo ambos de lo recto y de lo inicuo de sus pecados. Los ministros hoy cumplen la misma función en nuestras vidas. Hacer caso de las advertencias de la palabra de Dios a través de la predicación y enseñanza es nuestra responsabilidad. Repase lo que los justos han errado deben hacer cuando son advertidos del pecado en sus vidas. Si alguno ha pecado, es escrito para los creyentes. Primero somos advertidos a no pecar, pero si lo hemos hecho, la provisión de Dios para corregir el pecado está disponible para nosotros. Note su provisión no solo para el mundo, sino también para la iglesia. Juan ahora se dirige a un hermano o siervo de Jesucristo y él aborda el pecado desde dos puntos de vista. Un pecado no de muerte y un pecado de muerte. El primero de ellos es abogado, que viene de la palabra griega parakletos, que significa un intercesor o consolador. Y el término también propiación, que viene de la palabra griega hilasmos, que significa expiación o expiador. Propiación tiene que ver con uno que propicia o reobtiene la buena voluntad o el favor de alguien que no está contento con nosotros. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, abogado, intercesor y propiación. Esto tiene implicaciones y connotaciones directas para el santo. Debemos orar por nuestro hermano que ha errado, que no haya cometido pecado de muerte. La vida espiritual le es dada a tal. Hay pecado de muerte por el cual la oración no alcanza nada. Como un cuerpo se dispone unido previniendo la división y provee cuidado para cada uno de sus miembros, así debería de ser la iglesia. Restaurar, cuidar del débil y fortalecer al triste debe hacerse con amor y preocupación en la misma manera cuidadosa como cuidamos de nuestro cuerpo físico. Santiago claramente confronta a los hermanos o miembros del cuerpo de Cristo, concerniente a nuestra responsabilidad individual hacia un hermano que ha errado. Errar en este pasaje viene de la palabra griega planao, que significa vagar de la seguridad, verdad o virtud, alejarse, desviarse o estar fuera del camino. El apóstol Pablo aborda a la iglesia sobre el mismo tema de la restauración, en Gálatas capítulo 6 versículos 1 y 2 que hemos leído anteriormente. Note las dos personas claramente identificadas en estos versículos. Es una persona restaurador y otra persona que es restaurado. El restaurador es un hermano, es espiritual, es manso, se considera a sí mismo, lleva las cargas del hermano. Y la persona restaurada es un hermano, es tentado, sorprendido en una falta, llega a ser no espiritual, está bajo la carga del pecado. La palabra restaurar en esta ocasión significa reparar, ajustar, remendar o hacer perfecto.
Es usado en el mismo sentido de remendar redes, el mismo marco para acomodar huesos o reconciliar facciones. También está la palabra sorprendido. En este verso significa tomar en adelanto, sorpresa, llegar sobre algo o tomar descuidado. Y también está la palabra falta. En este caso significa caer a un lado, errar al blanco, un paso en falso, tropezar, fallar en alcanzar. Que estas escrituras nos alerten sobre nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos, nuestra necesidad de mantenernos espirituales, la necesidad de estar en guardia en contra de las tentaciones y la necesidad de un espíritu apropiado mientras ayuda y restaura al que yerra. Hay varias soluciones al problema del pecado. La palabra de Dios está repleta de ocasiones, instrucciones y métodos sobre cómo tratar con el error en nuestras vidas, así como también en la vida de otros. No queremos que otros caigan, tampoco intentamos caer nosotros mismos. Cada medio disponible debe ser implementado para prevenir el fracaso en nuestras vidas. Dios se preocupa tan profundamente acerca de cada uno de nosotros y no nos echa fuera tan rápido como el hombre. Los hermanos pueden eliminar, así como también resolver errores, faltas y ofensas, cuando el plan de Dios bosquejado a continuación se pone en efecto. Solo una anotación será dada en cada uno. Un consecuente estudio detallado debe realizarse en cada punto. El primero de ellos es: una responsabilidad descansa sobre nosotros en reconciliarnos con aquellos que tienen algo contra nosotros. Dios tiene un método para corregir transgresiones y faltas entre hermanos. Hay oraciones que deben ser hechas por nuestros hermanos cuando ellos pecan. Jesús oró por Pedro que su fe no le faltará. La condición de Job fue mejorada cuando él oró por sus amigos. Samuel oró por Saúl aun cuando Dios lo había rechazado. El mismo Samuel nunca cesó de orar por Israel, aunque ellos se volvieron contra él. El poder de la oración en sanar heridas, disolver diferencias y remover ofensas. Cada esfuerzo de restaurar al que yerra debe ser introducido con oración. Jesús nos instruyó sobre cómo tratar a nuestro hermano cuando él peca en contra de nosotros y luego se arrepiente, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Solo los puntos bíblicos de mayor importancia han sido presentados. Aplíquelos en tiempos de tensión, ofensas y pruebas. Nunca recurra a prácticas no bíblicas al manejar heridas y diferencias con otros. Los santos de Corinto iban a la ley ante incrédulos con problemas que debían de hacerse resuelto dentro de la iglesia. La división es una de las armas más efectivas de Satanás. Si él puede causarnos tener rencor, pecar contra, ofender o no perdonar, su misión es lograda. No somos ignorantes de sus estratagemas. Enterémonos, no sea que él tome ventaja de nosotros en esta área vulnerable. La fuerte unidad en la hermandad, el amor no fingido y la comunión fraternal entre los creyentes nos hará levantarnos por encima de pequeños problemas. Salomón declara que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¡Cuidado! No sea que usted ofenda y haga tropezar a su hermano, o lo haga errar en sus esfuerzos para ser salvo. Solo un pecado es imperdonable: la blasfemia, que es hablar en contra de otro, del Espíritu Santo. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, aun los de un creyente. Para traer restauración entre Dios y los hombres, alguien ha dicho: la Iglesia es el único ejército que mata a sus heridos. Que nunca seamos acusados de esto. Por el contrario, que seamos fuertes y restauremos al que peca. Somos salvaguardias para los creyentes. Dios ha colocado señales, direcciones y pretiles a lo largo del camino del cielo. Él no quiere que ninguno de nosotros fracase en nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios. Solo estoy mencionando 4 de los muchos pretiles que Dios nos ha dado para nuestra protección espiritual. Si solo tuviéramos estos, ellos son suficientes para guardar al que es sincero del error. Présteles atención y la felicidad será suya.
es el ministerio. Su pastor y otros ministros son sus mejores amigos cuando se trata de consejo y dirección espiritual en tiempos de fracaso. Es el tema también del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en usted es una poderosa fuerza disuasoria del error y el pecado. Deje que el Espíritu sea una guía para usted. Es el tema también de la palabra de Dios. La iluminación para cada situación es encontrada en la Biblia. Medidas correctivas para cada problema concebible son encontradas dentro de sus santos pasajes. Úsela y practique sus preceptos. Es el tema también de los hermanos. Como guardas de nuestros hermanos, necesitamos llevar las cargas del que erró y está herido entre nosotros. Proveer una red de seguridad espiritual para aquellos a quienes Satanás seduce a caer es un ministerio necesitado entre los creyentes. Dios nos ha dado tanto para prevenir que seamos cortados de la vid verdadera. Use cada recurso disponible para producir el fruto del Espíritu, permaneciendo sin errar. En resumen o en conclusión, todo pecado e injusticia es un incumplimiento a la palabra de Dios y nos trae su disgusto hacia nosotros. Dios quiere que seamos más que vencedores. Andemos en el Espíritu, seamos de mente espiritual y no erremos de la verdad. Con todas las pautas y pretiles previstos para nosotros, frecuentemente no alcanzamos lo que Dios quiere que seamos. Si una persona continúa y persiste en el mismo pecado una y otra vez, nunca obteniendo victoria, ella estará eternamente perdida. El pecado usualmente engendra pecado. Por lo tanto, la espiritualidad de un individuo declina cuando el pecado reina en su vida. Cuando una persona falla a Dios, llega a ser tibia, peca o transgrede, esa persona puede volverse a Dios en arrepentimiento y ser restaurado a la comunión con Dios. Usted no es cortado de la comunión con Dios, a menos que continúe permanezca o viva de una manera pecaminosa sin arrepentirse y corregir sus maldades. Arrepentirse en la medida que usted ha pecado es la única medida que trabaja. Primero vamos a Dios para el perdón, luego a otros que hayamos hecho mal. Dios nos concede a cada uno de nosotros, ambos, un espíritu arrepentido y perdonador. En nuestros corazones deben hacer valor cuando consideramos la palabra del Señor en las siguientes escrituras. Y con esto voy a terminar este tema. En Miqueas capítulo 7 versículo 8 dice: Tú, energía enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y en el Salmo 37, versículos 23 y 24 dice: Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. Así que, amados hermanos, sigamos en la palabra de Dios, porque tiene grandes cosas para nosotros. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo. No olvidéis suscribiros a este canal del hermano David Santiago, una palabra revelada de parte de Dios para esta tierra. Sea donde nos estéis viendo, declaramos bendición para esa tierra donde estáis viendo en el nombre de Jesús. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, acerca de preguntas que tengáis en vuestra cabeza, en vuestra alma, en vuestra mente, en vuestros corazones, y nosotros os contestaremos siempre con temas bíblicos en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios os acompañen todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a vuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!